bueno, y desde la semana pasada comenzó ya la campaña de la DGI por la presentación de las declaraciones juradas para pagar el IRPF y el IAS. Y por allí comenzamos con el director general de la DGI, Pablo Ferreri. Bienvenido, un gusto recibirlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenos días, un placer estar aquí contigo y con toda la Bueno, audiencia. un año más que comienza esta etapa. En esta etapa es la presentación de las declaraciones juradas, ¿es así? Sí, es uno de los momentos del calendario más importantes para nosotros, dado que tenemos que desplegar un esfuerzo logístico muy importante para poder atender a la población como se merece, porque nuestra gestión tiene que estar basada fundamentalmente poniendo foco en los ciudadanos. Ya que todos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, tenemos que tener la posibilidad de hacerlo de la mejor manera posible, con los menos contratiempos posibles. Y este año además esperamos un número de declaraciones bien importante. El año pasado recibimos aproximadamente unas 115.000 declaraciones. Este año estamos pensando que vamos a recibir en el entorno de las 150.000. Es decir, un número bastante más importante, para lo cual hemos desplegado una batería de medidas para poder atender a la gente de la forma en que se lo merece, con un servicio de calidad. Por ello hemos desplegado en todo el país servicios en nuestras 44 oficinas, pero además también hemos puesto lugares de atención específicos para la campaña, como hacemos tradicionalmente. Vamos a estar en el Montevideo Shopping, en el Portones Shopping, en el Centro Comunal Zonal de Punta Carretas, allí en la esquina de shopping de Punta Carretas, también en nuestro local de la calle Casinoni y Colonia, y en un nuevo local que para nosotros es un orgullo, que es nuestro nuevo local en el Centro Cívico de la Ciudad de la Costa. Con esta batería de locales entendemos que estamos dando un servicio muy bueno, que además se ve reforzado, por ejemplo, con todo lo que son las aplicaciones web. La DGI se caracteriza por utilizar en esto y en otros ámbitos todo el herramental tecnológico disponible, y así lo estamos haciendo. Toda la información de la campaña está en nuestra página web www.dgi.gov.uy, y allí hay no solo información, sino simuladores para poder calcular la cifra que uno quiere pagar de manera sencilla. Y también estamos ampliando una experiencia piloto que realizamos el año pasado, que fue muy exitosa, que es la posibilidad de que la DGI le confeccione la declaración jurada al contribuyente. Se la estamos poniendo a su disposición en una página web a la cual el contribuyente accede mediante un PIN que se le entrega con una carta en su domicilio. Si el contribuyente ve la declaración en la página web y está de acuerdo, le da OK y la misma ya queda confirmada, no teniendo que hacer ningún trámite frente a ninguna oficina pública, salvo pagar el saldo que se haya generado a pagar o cobrar el saldo por el crédito que se haya generado. De esta manera estamos aliviando mucho a los contribuyentes. El año pasado el plan piloto fue para unos 8.000 contribuyentes, y este año lo hemos ampliado a unos 25.000, por lo cual un número importante de ciudadanos tendrá esta herramienta disponible, la cual esperamos con el paso del tiempo ir ampliando a otros universos. Ferreri, ¿cómo han sido para la DGI estos primeros meses del 2012? Bueno, está, como decía aquel personaje, todo de acuerdo al plan. En realidad nosotros nos trazamos un plan anual de recaudación con preventivos mensuales, y en lo que es el primer cuatrimestre del año viene ocurriendo lo que habíamos planificado, es decir, una suba de la recaudación que se ubica algo por encima del 4% real en la recaudación en términos globales, algo más importante el aumento de la recaudación en el sector privado, lo cual está alineado con las previsiones de crecimiento del Producto Bruto Interno que se ha fijado para este año el Ministerio de Economía. Desde el año 2003 a la fecha, la recaudación de la DGI no solo ha acompañado el crecimiento de la economía, sino que la recaudación siempre creció por encima del crecimiento del Producto Bruto Interno, y bueno, es el desafío que nos hemos planteado nuevamente para este año, lo cual implica ganar en eficacia y en eficiencia si crecemos por encima de la economía, y además disminuir la informalidad y la evasión, lo cual para nosotros es un desvelo fundamental. No solo hay una cuestión de recaudar los dineros necesarios para financiar la vida en sociedad, sino también el generar marcos de competencia leal y transparentes en los distintos mercados de actuación, ¿no? ¿Qué niveles de evasión tiene el Uruguay y cuáles son de alguna manera los sectores como más complicados para fiscalizar?
Bueno, ese es un dato bien interesante y del cual los uruguayos nos tenemos que sentir muy orgullosos todos, porque habla muy bien de nosotros mismos. En el año 2003, la tasa de evasión, en el caso del IVA, que es el impuesto sobre el cual se hacen estudios a nivel internacional y por lo tanto nos permite compararnos con el resto del mundo, la tasa de evasión era superior al 40%, es una cifra muy importante. En el año 2010, la tasa de evasión bajó al 15%, siendo es el 2010 el segundo año consecutivo que Uruguay tenía la tasa de evasión más baja de América Latina. Con los números cerrados al 2011 vamos a estar repitiendo ese sitial de privilegio, lo cual nos permite no solo compararnos con la región, sino esperanzarnos con tener valores del primer mundo, lo cual nos pone muy contentos como ciudadanos, más allá de nuestro rol de administradores tributarios. Nosotros para este quinquenio hemos fijado un plan en el cual podamos ir disminuyendo 1 punto por año la tasa de evasión. Venimos cumpliendo ese plan, por lo cual entendemos que estamos en un muy buen sitial en esta materia. ¿Y los rubros así como más complicados? Bueno, allí, si bien hablamos de un promedio muy bajo para lo que es el continente, es cierto que hay situaciones particulares que escapan a los promedios y hoy por hoy con el expertise que la administración ha adquirido en el control nos permite generar un control general, pero a su vez específico en las áreas donde hay mayores niveles de evasión. Por eso hemos ido haciendo actuaciones puntuales sobre estos rubros, como por ejemplo ha sido a principios de año en conjunto con el BPS, actuaciones sobre el transporte carretero de cargas, o luego actuaciones sobre el sector de la construcción, o luego, más recientemente, que ha dado lugar a cierta trascendencia pública del tema, los controles sobre la industria que se ha generado en los servicios de fiesta y de realización de eventos. Son sectores que mueven mucho dinero y que tienen altos componentes de informalidad. Otros sectores, perdón, que presentan niveles de informalidad superiores al promedio, son todos aquellos que están vinculados a la prestación de servicios profesionales, porque son más difíciles de controlar y en ellos estamos poniendo un foco bien importante. Respecto a lo que usted decía, a veces las críticas, sobre todo de los pequeños comerciantes, es que cuando llegan los inspectores de la DGI, de alguna manera le hacen sentir a la gente que todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario, cuando en realidad la lógica es todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Es así? No. ¿Es esa la psicología del inspector de la DGI? ¿Todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario? No, nosotros tenemos un cuerpo de inspectores muy bien formado y además muy compenetrado con la tarea que realiza y de la importancia de la misma. Cabe recordar que los sueldos de los policías, de los maestros, de los médicos, se pagan con los dineros que todos los uruguayos pagamos y que la DGI ayuda a recaudar. Entonces, entendemos que la importancia de nuestra tarea es fundamental para financiar la vida en sociedad. Por eso tenemos mucho entusiasmo en lo que hacemos. Pero todo lo que hacemos está dentro del marco normativo vigente y con un apego y respeto absoluto por los derechos de los contribuyentes. De hecho, en el año 2010 fue la primera vez que la DGI emitió una carta de derechos y obligaciones de los contribuyentes que explica en un lenguaje llano y sencillo la relación que se debe dar entre la administración y los ciudadanos. Es decir, tenemos una preocupación muy importante en esta materia. Ahora bien, siempre que salimos a inspeccionar no lo hacemos además por instinto. Siempre los casos que se seleccionan surgen de muchos cruces de datos previos, de mucho estudio previo, de mucha planificación, por lo cual hemos afinado mucho la mira y siempre que vamos a realizar una inspección tenemos presunciones bien importantes de que estamos frente a un caso de irregularidad en el pago de tributos, pero reitero, esto siempre se realiza respetando en absoluto los derechos de los contribuyentes. Y respecto a aquellas personas que muchas veces dicen, bueno, yo me dedico a un rubro de actividad y en realidad la DGI me viene a inspeccionar porque yo estoy instalado, pago mis impuestos, cumplo con mis obligaciones, sin embargo, muchas veces de pronto otras personas, colegas míos que hacen esta misma actividad, como están en la informalidad, como están en la ilegalidad, a ellos no se los controla. Esa situación de, en realidad controlan al que está formalizado y no controlan al que en realidad va de todo.
No sé si me entiende el lo ejemplo, entiendo, ¿verdad? porque es algo que conversamos constantemente con... Sobre todo con los negocios chicos esto, ¿no? Sí, es algo que conversamos constantemente con contribuyentes y es algo que los números demuestran que no es real. ¿Por qué digo esto? Porque la DGI tiene metas anuales de realización de inspecciones, tiene metas anuales en cuanto a lo que tiene que cobrar, pero también tenemos metas internas de que parte de la actividad inspectiva no tiene que pasar por reliquidación de tributos, sino por inscripción de comercios que están en la informalidad. Y tenemos decenas o centenas de casos mensuales en los cuales los operativos que realizamos están enfocados a la inscripción de comercios que operan en la informalidad. Y aquí ayuda muchísimo el herramental tecnológico de punta del cual dispone la administración. Por ejemplo, hoy por hoy las fotos satelitales nos permiten detectar a contribuyentes que están en la informalidad y a los cuales no tenemos registrados, pero al estudiar fotos aéreas podemos detectarlos. Esto ocurrió específicamente hace algunas semanas cuando realizamos un operativo masivo sobre los salones de fiestas y de proveedores de servicios para las mismas. Muchos salones que no estaban registrados los detectamos a través de las fotos satelitales y por supuesto los mismos fueron inscritos. ¿Y qué pasa con aquellos que dicen, bueno, la DGI se toma potestades que no tiene, como por ejemplo intentar averiguar quiénes son los que llevan a sus hijos a colegios privados o a determinados clubes deportivos, y a esas instituciones se le impide la información sobre sus clientes? Eso está dentro de la potestad de la DGI. La DGI puede hacer eso, puede ir a un colegio privado, puede ir a un club deportivo y decirle, pásenme la lista de quiénes son sus clientes, que nosotros los vamos a investigar. ¿Eso no es invasivo de la privacidad de la familia, de las personas? Sí, varias aristas para completar la respuesta. En primer lugar, no debemos de perder el foco de por qué se realizan este tipo de medidas. Estas medidas tienden al control para generar, antes que nada, equidad tributaria. Cualquier trabajador dependiente que tiene retenciones en su trabajo paga el impuesto como lo marca la ley. Ahora, hay muchos casos en los cuales no tienen retenciones quienes perciben un ingreso y por lo tanto para la administración es necesario controlar que cumplan con la ley igual que todos. Entonces allí es que empiezan a operar medidas de control a las cuales los uruguayos no estábamos acostumbrados porque sencillamente antes no existía un impuesto a la renta personal. Antes existían impuestos que gravaban a las personas jurídicas y los controles, por lo tanto, eran sobre este tipo de figuras jurídicas. Hoy por hoy tenemos un impuesto a la renta personal y, por lo tanto, los controles deben estar enfocados hacia las personas físicas. Ahora bien, para nosotros es fundamental tener claro que estamos en un Estado de Derecho y que las normas vigentes deben respetarse a rajatabla. Y eso es lo que hacemos. Nosotros entendemos que estas medidas están dentro de las potestades que tiene la Administración Tributaria de controlar el correcto pago de los tributos por parte de todos aquellos que tienen una imposición marcada por la ley. Ahora, también es importante discriminar cuáles son las cuestiones que hacen a la intimidad de las personas y cuáles son lógicas que la administración controle. Allí la administración jamás se mete en cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones de sexo, raza o religión, o que hace a la intimidad de las familias. Ahora bien, poder llegar a la capacidad contributiva de un determinado contribuyente en función de algunas manifestaciones de gasto que él mismo realiza, es algo que no es un invento de la Administración Tributaria uruguaya, sino que ocurre en cualquier lugar que haya una administración medianamente seria. Hace unos días la Cámara Inmobiliaria Uruguaya dio una conferencia de prensa y señalaba que se observa un cierto enlentecimiento en la construcción, en el mercado inmobiliario. ¿La DGI lo ha sentido en la recaudación del impuesto a las transmisiones patrimoniales? Bueno, en los últimos meses, si tomamos los datos de cobros por el impuesto a las transmisiones patrimoniales y lo comparamos con lo recaudado en los mismos meses del año anterior, hubo un descenso, pero que entendemos que no es fruto de que lo recaudado sea poco, sino por el contrario, son cifras bien importantes. Lo que pasa que los primeros meses del año 2011 hubo una recaudación absolutamente extraordinaria de este impuesto. Entonces, por lo tanto, es lógico que esto haya caído un poco. Ojalá... ¿Estamos hablando en qué porcentajes?
Bueno, hubo en algunos casos una caída superior al 10-15%, lo cual, reitero, son números que marcan un descenso, pero lo que pasa es que la base de comparación, que es la que... Es muy alta, dice usted. Alta, exactamente. Lo que ocurrió en 2011 fue muy alto. Fueron, sí, valores absolutamente extraordinarios en cuanto a la recaudación de este impuesto. Ojalá que se pueda retomar niveles como los del año pasado en este impuesto, porque eso significa que el mercado continúa con un dinamismo excepcional, lo cual redunda en más trabajo para los uruguayos. Hoy también está en discusión, incluso se encuentra en el Parlamento, el posible acuerdo tributario con Argentina. La oposición considera, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, que no se debe tener un acuerdo tributario con Argentina. A modo de ejemplo, cuando desde el homónimo uruguayo se le pide desde Argentina información sobre algún contribuyente argentino, ¿qué es efectivamente lo que se le está pidiendo a la DGI de Uruguay? Bueno, primero es importante recalcar que por el momento lo que se pide es nada, porque no hay un convenio vigente, y hasta que el mismo no lo esté, no va a ocurrir ningún pedido de intercambio de información. A mí lo que me gustaría es dar una respuesta genérica y no focalizada en el caso argentino. Uruguay tiene, entre convenios firmados por firmar y convenios ya votados por el Parlamento y que están a discusión del mismo, una red de más de 20 convenios. ¿Esto por qué? Porque a nivel internacional cada vez se hace más hincapié en la transparencia y Uruguay tiene que ser parte cooperante de esa transparencia porque hace a la imagen de seriedad a nivel internacional de nuestro país. Y en esta materia el intercambio de información ha crecido exponencialmente en el mundo. Te pongo un ejemplo. En el año 2005 había aproximadamente unos 50 convenios firmados de intercambio de información a nivel internacional de los distintos países en el mundo. Hoy por hoy hay más de 500. Esto habla a las claras de la tendencia al intercambio de información y a la transparencia en materia tributaria a nivel internacional. Y bueno, cuando dos administraciones de países que tienen un convenio firmado se ponen en contacto, en una de las mismas puede requerir información fiscal a la otra administración si entiende que es necesaria y su pedido está fundado para poder determinar correctamente la liquidación de tributos en su país. Entonces, allí, por ejemplo, se pide qué dineros tiene o qué actividad tiene la persona del país requirente en el país requerido. Obviamente, tanto cuando Uruguay pida información al exterior como cuando la reciba, toda esta información está primero que nada resguardada por el secreto tributario y además es fundamental para la DGI que nosotros cumplamos con ese espíritu que tiene Uruguay de cooperación y de transparencia a nivel internacional, pero que lo hagamos siempre en el marco de un absoluto respeto por los derechos de los contribuyentes. No podemos, en aras de cumplir con la transparencia a nivel internacional, dejar de lado el respeto por el derecho de los contribuyentes. Claro, porque seguramente muchas personas dicen, ¿por qué Uruguay, por ejemplo, viene un inversor argentino a invertir en el sector inmobiliario en Punta del Este? ¿Por qué Uruguay? Y ese inversor en Uruguay paga sus impuestos, ¿verdad? Paga los impuestos que corresponden a lo que va a construir, a lo que va a hacer. Estoy dando un ejemplo, ¿no? ¿Por qué Uruguay le tiene que dar a la Argentina la información de cuánto paga de impuestos ese empresario argentino en Uruguay, cuando la construcción es en Uruguay, cuando la inversión es en Uruguay, cuando ese empresario en Uruguay cumple con las normas que corresponden a nuestro país? Bueno, lo que pasa es que, como te decía... ¿O es una mirada un poco ingenua? A nivel internacional es lo que ocurre. Cada país quiere determinar correctamente los impuestos que debe pagar un residente de su país y para ello precisa los datos de su actividad, tanto dentro del país como fuera del mismo, porque hoy por hoy todos los países tienen impuestos a las rentas basados en criterios de renta mundial, es decir, lo que generan tanto en el país de residencia como en el exterior. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando la administración tributaria alemana o la administración tributaria francesa le requiere datos a la administración tributaria
holandesa o italiana. Es decir, siempre ocurre este tipo de intercambio de información para poder determinar correctamente los impuestos que debe tributar una determinada persona que es residente de un determinado país. Ferreri, gracias por haber venido. Un gusto recibirlo. Volvemos a conversar en cualquier momento. Ha sido un placer.